Muchas gracias, Patrick. Muchas gracias, Cristian. También para mí es un honor poder participar en vuestro eh, transnacional, podemos llamar así, proyecto de hacer conferencias sobre los 60 años, ¿no es cierto?, del juicio de Eichmann. Yo voy a concentrarme básicamente en Argentina sobre autores, tres autores argentinos, tres autores conocidos, empezando por la dramaturga Patricia Suárez, luego el novelista Ariel Wagner y la novelista y también narradora y directora de cine Lucía Puenzo, para focalizar tanto cómo representaban ficcionalmente a Eichmann estos autores y también a Mengele. Pero yo quiero primero hacer una advertencia de carácter, vamos a llamarlo así, histórico, que dado que la representación ficcional escrita por autores y por cineastas y dramaturgos argentinos ha tenido importantes exponentes recién en los últimos 20 años. Hasta entonces, la investigación histórica y sociológica, política y el periodismo de investigación produjeron una masa crítica muy importante sobre el tema del nazismo, los criminales nazis, el impacto del nazismo y la Segunda Guerra Mundial en Argentina, especialmente en el caso argentino. Por tanto, yo diría que es necesario estar alerta de este, por llamarlo así, condicionante histórico sobre ficciones y biografías de Adolf Eichmann en Argentina, ya que comparten una genealogía que se remonta a las polémicas sobre los vínculos entre peronismo y nazismo. Esa es la primera advertencia que me gustaría hacer. Pero hay otro condicionante también histórico que me gustaría presentar o recordar, que son las narrativas sobre Eichmann y otros criminales de guerra, en representaciones culturales de la memoria del Holocausto en las últimas décadas en Argentina, debido al impacto que estos autores han tenido, el impacto en la memoria de los autores, ¿no es cierto?, que escribieron sobre estos temas, como consecuencia de la dictadura militar y el terrorismo de Estado en Argentina en 1976-1983. Entonces, voy a empezar primero con Patricia Suárez, quien junto con Lionel Giacometti estrenaron una obra teatral, Herr Clement, así en español, la captura de Eichmann en Argentina, en el año 2007. Espectáculo que formó parte de la trilogía sobre el nazismo de estos autores, y sobre todo de esta autora que fue la que desarrolló después de esta pionera representación una serie de otras obras de las cuales voy a hablar. La primera obra de esta trilogía fue titulada muy significativamente Todos los judíos fuera de Europa, que se estrenó en el año 2008, es decir, que hace aproximadamente 12 años, ¿no? La acción transcurre a fines de 1940 en la Danzig polaca, conquistada por Alemania nazi, y el director Alejandro Ulloa expresamente declaró haber elegido esta obra como, cito, resguardo de la memoria de la Argentina como un país que cobijó prófugos de la justicia internacional después de la Segunda Guerra Mundial y, sigo citándolo, y el paralelo como un país y el paralelo con una dictadura que asoló la nación en los años 70. Fin de la cita. La última pieza de la trilogía, Edgardo practica, Cosima hace magia, de Patricia Suárez, es una comedia negra ambientada también en Argentina de los años 90, que muestra el hastío de un matrimonio alemán con un pasado ligado al nazismo, que oculta en la trama un valioso tesoro en el desván de la casa.
Yo digo que Patricia dramatizó estas obras sobre jerarcas nazis fugitivos y el nazismo, que pueden ser leídas, al menos yo la leo así, como anticipo y borrador de la pieza que yo creo que es la más importante, Herr Clement, El cautiverio de Eichmann. En el año 2005, en el año 2003, ya voy a ocuparme enseguida de Herr Clement, pero antes quiero recordar que antes del estreno, en el 2003, Suárez escribió Valhalla, una obra en que el general Hermann Straub se refugiaba en la zona del delta del Paraná, portando, por supuesto, un emblema nazi, pero el conflicto central no era el nazi, sino, es decir, el padre, sino su hija, por el cortejo amoroso a esa hija por parte de un joven judío argentino. Aquí te encontramos un primer giro, un primer descentramiento que va a caracterizar toda la dramaturgia de Patricia Suárez. El descentramiento es que el tema central acá es el amor y no es, por ejemplo, el tema nazi. En el año 2005, Patricia estrenó una obra, El Tapadito, cuya acción transcurre en un altilio en el Gran Buenos Aires, donde dos mujeres alemanas se enfrentan a un pasado vinculado con un prófugo nazi que tuvo relaciones sentimentales con ambas mujeres. Entonces, ya vemos que en estas obras, antes de entrar al tema de una próxima, hay un conflicto, pero el conflicto dramático en torno de los nazis fugitivos tiene derivas humanas universales que desplazan el foco, hay un desplazamiento del foco del Holocausto con el fin de improvisar situaciones imprevistas de índole general y no necesariamente o específicamente judías. El tema del amor vuelve a aparecer como foco dramático central en Rudolf, pieza teatral de Patricia, cuyo protagonista femenina está inspirada en Historia de un acorralado, del español Eliseo Bayo, que publicó en 1962, inmediatamente después del ajusticiamiento de Eichmann. Un relato basado en la pesquisa que hizo el agente del Mossad, Asher Ben-Natan, tras el rastro de dos amantes de Eichmann, una alemana y otra austríaca, y otra húngara, perdón. En la versión teatral de Patricia Suárez de esta obra Rudolf, que se estrenó en el prestigioso Teatro Cervantes de Buenos Aires en el año 2004, el joven judío entra en relación con la amante alemana de Eichmann para saber su paradero con el pretexto de alcanzarle algunos valores financieros suyos. Quiero aclarar de que la obra no se llama Eichmann, se llama Rudolf. Ella expresamente, Patricia, explicó que no quiso poner el nombre directamente de Eichmann, por más que se inspiraba en ese acontecimiento, o no en acontecimiento, en esa relación amorosa que tuvo Eichmann, porque ella dice, y cito textualmente, no quise escribir una obra estrictamente histórica, yo soy una dramaturga. Acá ya aparece, vamos a decir, la primera característica de lo que es la ficción, de lo que es la ficción. Entonces, imprevistamente, el sencillo joven judío que la investiga finalmente se va enamorando de la ex amante, y el desenlace dramático en Rudolf desplaza entonces el conflicto nuevamente en torno a Eichmann para centrarse en un amor imposible entre un joven judío que viene a investigarla para encontrar alguna foto que podría ser, que finalmente le encuentra en un álbum que ella le muestra, donde aparece Eichmann. Pero ese tema, Eichmann, es, digamos, un pretexto para
dramatizar otro tema, que es el tema de un amor imposible. De un amor imposible además entre un joven y una anciana, una mujer ya anciana, una mujer ya adulta, digamos, mucho mayor que él, ¿no? Pero además, este joven personaje judío que busca a Eichmann para hacer justicia, quiere hacer justicia y no venganza. Y este es otro de los temas que sincroniza, entona o sintoniza con lo que estaba pasando en Argentina con los movimientos de derechos humanos que exigían, sobre todo de las madres de Plaza de Mayo, que exigían justicia, no venganza, para los represores que hicieron desaparecer a sus hijos durante los años del terrorismo de Estado. Patricia, expresamente comentando esa obra, el propósito de esta obra, dice que quiso mostrar cómo la confianza y la esperanza de un sobreviviente, que es este joven, ¿no es cierto?, que viene a buscar los rastros y las pistas para atraparlo a Eichmann, cómo la confianza y esperanza de un sobreviviente en otro ser humano, no solo del genocidio judío, no logra sobrevivir, y por eso ella sitúa la obra no durante la época nazi, sino en un pueblo de Alemania, en el periodo de la reconstrucción y del así llamado milagro alemán, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania de Adenauer. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta el lugar en que ocurrió. Finalmente, la época, en que lo sitúa y el lugar, un pueblo de provincia de la Alemania federal. Finalmente llegamos a Herr Clement, que es la obra sobre Eichmann, donde Patricia dramatiza los 3 últimos días del cautiverio de Eichmann por el Mossad y su convivencia, la de Eichmann, con los agentes del Mossad que lo vigilan y lo controlan y lo preparan para ser transportado a Israel. La dramaturga imagina situaciones previsibles y otras completamente imprevisibles o inimaginables que protagonizan algunos de los custodios del Mossad, ¿no es cierto? Una primera situación que a mí me interesó, previsible del drama, es el deseo de venganza, por ejemplo, de una de ellas, Rosa, una de las agentes del Mossad, que intenta matar al responsable de la solución final del problema judío, responsable también del asesinato de su familia. Sin embargo, mucho menos previsible es la escena en que Rosa le canta a Herr K. Quiero aclarar que Herr K. es es el nombre que le da al personaje, ¿no es cierto?, a Clement, en la obra. Le canta entonces una canción en ladino, aquella famosa "En tierras ajenas yo me voy a morir", es una canción ladina que su madre, que vivía en Salónica, le cantaba a la hija antes de ser deportada a Auschwitz. Y eso ella se lo canta ahora a él, a Eichmann, al Eichmann cautivo. Pero entre las situaciones mucho menos previsibles, hay una protagonizada por el jefe de los agentes del Mossad, quien confiesa perturbado a su jefe la sorpresa de no ver a Eichmann como un monstruo, sino como un ser humano. Y cuando el joven Shalom, así se llama, le dice al jefe, cito, "A mí también se me erizó la piel al verlo a Eichmann por primera vez", Lubinsky, el jefe, le replica que eso le sucedió porque, cito, "en realidad usted no vio sino a un monstruo. Le sucedió lo que a mí, no vi a un monstruo". Después de tanto buscar, después de tanta información errónea y falsas pistas, allí estaba él,
un miserable hombre de carne y hueso que debe responder ahora por tantos crímenes, pero no veía en él a un ser bestial. Fin de la cita. Más aún, digo yo, el jefe del Mossad confiesa que al atrapar a Eichmann superó el deseo de matarlo propio de una víctima judía que quiere venganza, porque dice, pese al odio de todos nosotros, de repente ya no era yo un agente, era una persona, un hombre simplemente que hacía lo que debía hacer. En mis manos tenía una decisión y mis manos decidieron, no por mí, sino sobre todo por los vivos y los muertos, y lo arrastré al automóvil. Fin de la cita. Patricia Suárez no solamente transfigura el deseo de venganza en la necesidad de llevarlo vivo al Tribunal de Justicia en Israel, sino además invisibiliza a la gente del Mossad, transfigurándolo en una persona. Repito, en un hombre simplemente, repito, cito, un hombre simplemente que hacía lo que debía hacer. Eso fue para mí el acto humano por el que no disparé hace un día. Fin de la cita. Digo yo que tal deriva humanista y el enunciado de una conducta ética de índole universal del personaje de la obra culmina, culmina cuando la dramaturga invisibiliza la voluntad de justicia de las víctimas judías y cuando el agente, el jefe del Mossad subraya de que Eichmann es un hombre, es simplemente un hombre. Cito, un hombre, dice, que ahora debe responder por sus decisiones, por su insulto a la humanidad. Fin de la cita. ¿Se dan cuenta? La dramaturga dice, el responsable del exterminio durante el Holocausto, aquí, es universalizado por el personaje Lubinsky al caracterizar a Eichmann de un insulto a la humanidad, no al pueblo judío, no al genocidio, no como genocida del pueblo judío. Él que era el director, como todos sabemos, y el llevado de la oficina central para solucionar el problema judío, de la inmigración del pueblo judío. Además, muy irónicamente, la dramaturga caracteriza a Herr Kleinman como asesino con sentimientos humanitarios, que evitó hacer sufrir de muertes horribles a los judíos en los campos. Quiero citar esa parte porque me parece que condensa, de un punto de vista no solamente dramático, sino ideológico, digamos así, entre comillas, el mensaje de la obra, ¿no? Clement le recuerda a Shalom. Clement le recuerda a Shalom. Cito, de los campos de concentración procuré ver lo menos posible, me mantuve alejado de las instalaciones. Lo único que yo trataba era de ahorrarle el dolor a los suyos. Los castigos y las penas, los fusilamientos, eso no es humano. Era terrible lo que hacían. Convertían a los jóvenes en unos sádicos. ¿Cómo era posible que hicieran semejante cosa? No debía permitir que apalearan mujeres y niños. Yo les dije, de seguir así, nuestro pueblo, nuestra gente terminará loca. Ideológicamente, yo estoy en contra de cualquier tipo de sufrimiento innecesario. Por eso, una solución humanitaria era apartar por medios más rápidos a cuantos de los que no estuvieran en disposición de trabajar. Eso sería, por lo menos, no tan desagradable como dejarlos morir de inanición. Fin de la cita. Otra situación no del todo imprevista surge al connotar Suárez la responsabilidad de los generales SS alemanes de cumplir órdenes con los generales argentinos durante la última dictadura militar
responsable del terrorismo de Estado. La alusión al terrorismo de Estado de la Argentina nazi y la de los militares argentinos es evidente cuando Herr K. afirma: solamente éramos un puñado de generales que obedecíamos órdenes. Pero tal situación tiene una deriva teatral completamente inesperada. El criminal Herr K. compara su cumplimiento estricto a las órdenes que había recibido con la obediencia del mismo agente del Mossad, que se niega a matarlo a pedido de Eichmann. Herr K. pregunta a Shalom en la obra: ¿sabe usted por qué no me mata? Porque usted obedece. ¿Obedece órdenes? Eso es igual a mí. Y le contesta entonces Shalom: usted es un criminal, yo no. Y Herr K. le replica: usted es un secuestrador. El secuestro es un delito de pena capital. Fin de la cita. El colmo de la astucia en esta lógica expurgadora de Eichmann es cuando el personaje teatral se ufana de haber sido un asesino, pero con sentimientos humanitarios, ya que la solución final supervisada asépticamente por Eichmann habría ayudado a la creación del Estado de Israel en la subsiguiente posguerra. Bien, esta es una interpretación mía del análisis de esta obra, antes de pasar a una novela, que es El desafortunado de Ariel Wagner, novela que salió hace muy poco tiempo, hace un año, y como ustedes saben, Ariel es nieto de abuela paterna sobreviviente de Auschwitz, y caracterizó a Eichmann en su novela El desafortunado como, dice el título, un desafortunado ser humano y no un monstruo criminal patológico. Él imagina la vida en Argentina del fugitivo primero en su trabajo en la empresa Capri Tucumán y luego en el Gran Buenos Aires, a partir del arribo de su esposa e hijos, hasta ser capturado por el Mossad. Pero a diferencia de la semblanza teatral de Patricia Suárez, la ficción de Wagner procura imaginar aquellos huecos y vacíos de situaciones y pensamientos de Claremont, reelaborados luego de su exhaustiva lectura, la lectura que hace Wagner, de la documentación e historiografía sobre Eichmann, especialmente mientras glosar testimonios y escritos del secuestrado. Pese a su repugnancia ideológica de nieto de sobreviviente, el novelista logra introducirse en la lógica de Eichmann a fin de poder comprender sus acciones criminales, pero también explicar por qué se sentía un desafortunado. Título del libro. Tal abordaje diferencia la novela histórica de Wagner también de otra novela reciente, mucho más reciente, que es Querido Eichmann, de Marcos Rosenzweig, quien se basó en algunos hechos históricos documentados y en fuentes orales rastreadas en Las Estancias, lugar así llamado en la provincia de Tucumán, donde limita toda la acción de su novela. Pero Rosenzweig considera que la novela histórica es un oxímoron, dado que, cito, si no es historia, no es ficción, y si es ficción, no es historia. En cambio, digo yo, Wagner tiene una perspectiva de novelista y de autoficción completamente diferente. Porque el novelista Wagner estructura su narración mediante dos tipos de registros trenzados, aglutinados en su escritura. Por un lado, escribe situaciones e ideas del jefe de la Oficina Central del Reich para la Inmigración Judía, que glosa de sus lecturas cuidadosas lecturas de las memorias de Eichmann, de sus entrevistas grabadas en Buenos Aires y editadas a fin de 1960 por Wilhelm Sassen,
el holandés colaboracionista es fugitivo en Buenos Aires y condenado en absentia y colaborador de la revista neonazi también que salía en Buenos Aires, Der Weg. Pero además Wagner glosa los interrogatorios a Eichmann antes del juicio de Jerusalén y se basa, por cierto, en su libro Götzen, escrito en la cárcel, y en el manuscrito de Eichmann, Mein Flucht, mi huida. Y asimismo, Wagner consultó meticulosamente las biografías documentadas de Bettina Strangnet sobre Eichmann. Pero juxtapuesta a esta labor, digamos así, documentalista, historicista, de la narración de la novela, de situaciones históricas, el novelista crea un bloque ficcional, que es lo que a mí más me interesó de esta novela. El bloque ficcional, mientras va identificando lugares y personas en la Europa ocupada, pero también en los funcionarios y criminales nazis fugitivos que se encontraban en Tucumán, en Buenos Aires y en San Fernando, lugar donde fue capturado. Estos dos registros, el documental, la escritura novelística de Wagner, tanto la documentalista como la ficcional, en tercera persona, están trenzados y son contiguos. Hay una contigüidad de un registro y otro a través de varios procedimientos narrativos. Y yo quise analizar algunos de esos procedimientos, empezando un procedimiento narrativo que juxtapone paisajes y recuerdos de Alemania, de la Alemania mientras Eichmann vivía y trabajaba en la provincia de Tucumán, donde trabajaba como ingeniero hidráulico, y una escena de enunciación discursiva que a mí por lo menos me cautivó. Reúne a Clement con el doctor Claudius Denis, hijo de alemanes y médicos que trabajaban junto con él en la empresa tucumana, a quien le cuenta el sosiego, el disfrute, el goce de ver la naturaleza del lugar, que homologaba a la ley de la obediencia del orden natural y animal en Alemania y en América, pero también decía, obedecía, era homóloga, ya no solamente a la obediencia, a las leyes naturales de obediencia de la naturaleza, sino las leyes de obediencia de los ciudadanos de una nación. La lectura de ideales raciales y genocidas de Eichmann están entramadas en la ficción del novelista El Desafortunado, al glosar fragmentos del libro de memorias que el prófugo nazi empezó a escribir durante los primeros años en Tucumán, en clave de un texto novelístico. La explicación que da el relator de la novela sobre la verosimilitud de la ficción respecto de crónicas transcriptas de la realidad, para mí es clave de lectura que descarta de que Wagner haya escrito una mera novela de memoria o una mera novela histórica. Yo creo que, en cambio, su novela nos invita a leerla como un embrión de autoficción que se va gestando a medida que avanzamos en el libro, y muy significativamente al respecto, el razonamiento literario en tercera persona del novelista lo dice él, pero se lo atribuye el novelista como si esto se le ocurrió a Eichmann. Y yo creo que es muy importante citar esa parte para mí validar esta interpretación mía de autoficción. K, es decir, Eichmann, para su sorpresa comprobó que contar la realidad como si fuera una ficción lo obligaba a ser mucho más preciso y responsable que cuando simplemente se dejaba llevar por los recuerdos, esos islotes de vivencia más o menos estilizadas, flotando en el gran delta del olvido. La memoria era un pasado entre muchos,
mientras que la novela era un mundo. Por supuesto que podía tachar y reescribir, pero cada vez que lo hacía, el papel se cerraba como una piel y el pasado volvía a ser un cuerpo compacto, impenetrable. También significativo, digo yo, es la decisión de Wagner Eichmann de titular esa novela que quería escribir Eichmann, Memorias de un vaquiano, utilizando una palabra muy americana. Tras enterarse, dice, de que la etimología de la palabra aludía no a las vacas, sino a los conquistadores españoles que se quedaban en el continente y oficiaban de guías a los que venían más tarde. Este, dice el relator, es el papel que él, Eichmann, quería representar para sus hijos, a los que veía búlicos, desinteresados de todos, perdidos. Sus memorias debían actuar en ellos como una guía, aunque señalando el camino contrario al que había transitado su padre. Fin de la cita. Otro procedimiento, dado que estoy analizando los procedimientos narrativos de esta novela sobre Eichmann, de la novela de Wagner, otro procedimiento es la voz narrativa en tercera persona, que se transforma o que va transformando los testimonios grabados de Eichmann y luego editados por Wilhelm Sassen en relatos incorporados a la novela basados en la investigación Eichmann Before Jerusalem de Bettina Steinchen, en la cual se apoya mucho este autor. Así, al imaginar tertulias en la casa de Buenos Aires de Sassen, a la que frecuentaban otros nazis, el relator reelabora transcripciones grabadas por el anfitrión, poniendo en boca de Clement una fantasiada versión semita, inversa pero simétrica, del racismo nazi. Cito: los israelitas sabían mejor que nadie que la clave de supervivencia estaba en la pureza de la sangre. No por nada vivían hacía milenios, sino sin mezclarse con los pueblos que les daban hospedaje, o más bien tenían que tolerarlos en su territorio. La ortodoxia y el sionismo garantizaron la supervivencia del judaísmo, había explicado Clement, poniendo su mejor voz de especialista en temas judaicos. ¿Qué habría sido de los judíos si hubieran tenido la misma tibieza de los indios americanos? Mientras nuestros hijos jugaban con muñecas, a los niños judíos los metían en los Talmud Torah Shulen para entrenarles el cerebro desde la más tierna infancia. Fin de la cita. Y yo digo, más aún, tal lógica diabólica imaginada por el Clement de Wagner, y que el relator de la novela glosa sobre el rol histórico del Holocausto para la creación del Estado judío, culmina a modo de exculpación del genocidio mediante una conexión infamante del destino de las víctimas y el destino de los victimarios. Esta vinculación entre victimarios y sus víctimas es subrayado por el relator Clement en otro soliloquio de la novela, como el que alude a las indemnizaciones que los sobrevivientes judíos consiguieron de la República Federal Alemana de Adenauer. Clement también subraya cínicamente diferencias entre mejores comodidades que tenían quienes esperaban la muerte respecto a la de sus asesinos, tal como el relator glosa en la novela el testimonio grabado en el magnetófono de la casa del editor y periodista neonazi Sassen. Cito: nada se había privado de decir Clement en ese libro
en ese living tan acogedor, lleno de libros y discos y cuadros, tan imbuidos en cultura, alentado por el buen vino y el tabaco y los murmullos de aprobación, había lamentado que llamaran vagones para ganado, lo que en rigor eran vagones de carga comunes y corrientes, iguales a los que usaban los soldados para ir a la guerra. También había revelado que cuando los judíos llegaban a sus nuevos lugares de trabajo, primero les daban de comer y solo después les entregaban las herramientas, mientras que el soldado saltaba del tren a la trinchera sin nada caliente en el estómago. En general se comía mejor en los campos de concentración que en el frente, si hasta contenía burdeles clandestinos. Fin de la cita. Nazis fugitivos también aparecen en la novela de Wagner. Heinz Löhr procuraba que Eichmann confesara la cifra millonaria exacta de judíos exterminados durante la solución final. El relator caracteriza a un hombre de voz apagada y modales meninflos, del que ni siquiera sabía bien dónde había prestado servicios, quien lo había estado cortejando durante meses solo para lanzarle en el momento justo la pregunta que a todas luces le había querido hacer desde un principio. ¿Cuánto asesinaste? ¿Cuánto mataste? Otro es Pedro Geller, alias de Herbert Hullmann, ex miembro de las SS Panzerkorps, que consiguió refugio en Argentina e influencia en el entorno de Perón. Y cuando comenta que el aparente suicidio del hermano de Evita había sido responsabilidad de Raúl Apolt, el subsecretario de prensa, conocido como el Goebbels del presidente Perón, el relator de la novela le replica mediante una digresión pseudo-histórica de Clement que condensa su expurgación del genocidio. Cito: le pasa entonces al hermano de Evita lo contrario de lo que nos pasó a nosotros. Por culpa de que los judíos no se fueron cuando todavía estaban a tiempo, nos obligaron a hacer lo que en realidad se buscaron solitos. Fue un suicidio, pero terminó pareciendo un asesinato. Fin de la cita. Esta cínica expurgación de Eichmann después de su captura por el Mossad será profundizada, por cierto, para el personaje de la novela de Wagner, cuando dice que de lo único que no se arrepiente no haber terminado su trabajo, si realmente hubieran matado a los 10, como 3 millones de judíos de los que hablaba el report de Korher había hecho para Himmler en 1943, entonces hubiera podido decirse que habían liberado de la tarea a las generaciones futuras, que nacerán en Europa. Bien, Gregor Joseph Mengele es el más conocido de los criminales de guerra que aparecen en la novela. Y el novelista imagina su encuentro con Clement, con Eichmann, que tuvo lugar, dice, en el más alemán de todos los restaurantes de Buenos Aires. Y el relator del desafortunado recrea esa cena compartida e imagina que el ángel de la muerte habría sido criticado por Eichmann, reprochándole que prefirió el uso del gas en vez del ciclón B para el genocidio. Bien, acá utiliza otro procedimiento muy interesante Wagner, que es incluir a su abuela. La abuela paterna de Ariel Wagner fue una de las mujeres judías separada por el mismo Mengele en la rampa de llegada para el trabajo forzado en Auschwitz. Sugestivamente, el novelista incorpora el recuerdo traumático de su abuela, Ella Mayer, la Oma Ella, sobreviviente de Auschwitz, a quien había contado a su nieto todo su trauma. Pero ahora es el narrador de la novela que cuenta el trauma de la abuela según la versión de Mengele, mientras cenaba con Eichmann en el restaurante alemán.
Años antes, Wagner recordó ese trauma en una novela que él escribió y le tituló La abuela, que salió en el año 2006 y que también fue traducida al alemán. Bien, dado el poco tiempo que tengo, quiero pasar ahora a otro dramaturgo, a otra novelista, que es Lucía Puenzo. La narradora y cineasta Lucía Puenzo imaginó para su novela y tercer film, Bacolda, del año 2013, varios planos narrativos sobre Mengele, huyendo hacia el sur de la Patagonia y luego a Paraguay. El sector veterinario aparece aquí como un veterinario genetista nazi escondido en la Patagonia, que escondía, por supuesto, escondiendo su verdadera identidad, pero que está pintado, está recreado solamente como un genetista que aspiraba a la perfección biológica de crear un nuevo modelo, un nuevo ser humano que aparece en una escena muy importante a través de muñeca que tenía la niña, la hija de un matrimonio que lo recoge en la Patagonia a Mengele y acepta que él se hospede en la hostería que ellos inauguraban, ¿no? Lilith es la hija adolescente de cuerpo demasiado pequeño para su edad, que se fascina del forastero, quien a su vez él le interesa el caso de ella porque era una chica deforme, era una enana con un cuerpo de niña de 8 años cuando tenía ya en edad de pubertad, y tenía todo un rostro bello que le recordaba a la mujer, al ideal de la mujer femenina alemana, ¿no? Entonces la verdadera protagonista de esta novela, que luego se transforma en un film que tiene un argumento thriller, es la mutua atracción de ambos, especialmente la atracción del médico hacia el adolescente de 12 años en su despertar sexual, quien por un problema hormonal no ha crecido lo suficiente. José ve en Lili un ser casi perfecto, como dije, blanca, rubia, con ojos claros heredados de sus abuelos maternos de Alemania. Un icon ario replicado en la muñeca de Lili, de nombre Erlitzka. Pero hay otra muñeca que aparece, que le da el nombre a la película y a la novela, que es Bacolda. Bacolda es la muñeca vamos a decir así, de una joven indígena yanca, que es una mapuche, que se encuentra con esta muchacha, con esta familia, y le pide canjear la muñeca rubia germana, ¿no es cierto?, de Lili por la muñeca Bacolda, una muñeca de paja, una muñeca hecha por los, digamos, los brujos de la aldea donde ellos vivían, los brujos o chamán mapuche, que le había puesto ese nombre en recuerdo de la mujer del legendario cacique Lautaro, que lideró la heroica resistencia indígena contra la invasión española. Entonces, acá en esta novela simplemente quiero destacar en la película dos aspectos que lo alejan completamente del tema nazi, por más que el personaje es Mengele. Uno es la noción de la clonación. Mengele aparece ahí como un genetista que quiere clonar una muñeca para crear una imagen de una belleza femenina que lo ve como posible. Y el segundo aspecto que me interesa señalar en esta novela
y que lo digo brevemente por el tiempo que ha pasado, es el hecho de que las víctimas del genocidio no son los judíos que aparecen, de una judía que aparece, que es una fotógrafa que lo persigue a Mengele, sino son el pueblo del cual pertenece Yanka, la joven indígena de los mapuches. Es decir, los mapuches son los víctimas de la conquista del desierto de los generales argentinos en la década del 80 del siglo XIX, y esta gente son los desplazados. Entonces acá hay un desplazamiento que a mí me interesó especialmente subrayar críticamente en el film, ¿no? Que además es un film de espionaje que termina como un film thriller de espionaje, donde es atrapado, se enteran en el momento en que lo atrapan a Eichmann en Argentina, ocurre por tanto en 1960, en el verano del 60 y llega hasta el momento de mayo del 60. Y es el momento en que también él se da cuenta que lo están persiguiendo y huye con la ayuda de un grupo nazi que estaban en Bariloche. En ese sentido yo diría de que es un recurso donde Eichmann es un pretexto para la huida al Paraguay, sería, pero no se sabe si huyó en ese momento al Paraguay y al otro lado. Para finalizar, quiero mencionar que la misma dramaturga Patricia Suárez tiene un drama donde dramatiza la figura de Mengele, pero ahora a través de una figura putativa, el médico danés Karl Barnett, que era que había sido un médico promovido a SS y transferido a Praga en el año 44. Y este hombre finalmente va a huir. Va a huir de Dinamarca cuando se hace la liberación y huye a Argentina. Este es un señor que vivió abiertamente en Argentina sin ningún problema, en el barrio de Belgrano, hasta el año 1965, y que se dedicaba básicamente a curar o a regenerar jóvenes homosexuales. Es decir, él tenía era un genetista también que buscaba curar la enfermedad, para él la enfermedad de la homosexualidad. La vergüenza es el nombre de esta obra de teatro de Patricia Suárez, ¿no es cierto? Precisamente ficcionaliza la situación de una familia judía de sobrevivientes de campos de concentración, muy avergonzada de que su hijo adolescente era homosexual, y cuando se enteran de que este señor supuestamente curaba a través de técnicas y procedimientos particulares, lo contratan. Y ahí el drama se da entre la madre que quiere contratarlo y el padre que dice que a un nazi jamás lo va a aceptar. En concreto, yo quiero concluir diciendo de que, primero, la ficción teatral de Patricia Suárez sobre sus representaciones dramáticas de Eichmann y Mengele forman parte orgánica de sus obras dramáticas sobre el nazismo dentro y fuera de Argentina, reunidas todas en un libro muy importante que la crítica todavía no ha dado, me parece a mí, suficiente, lo ha valorado suficientemente, que se llama La Germania. Segundo, la novela de Ariel Wagner es la primera representación novelística, creo yo, sobre Eichmann en Argentina, que logra entrelazar tanto registros históricos y documentos de Eichmann con otros registros ficcionales y de autoficción, superando para mí los límites de la novela histórica y las narrativas demonizadoras
del responsable de la solución final. Y por último, la novela y film de Bacolda, de Lucía Puenzo, que ha tenido mucho éxito, tanto el film como la novela, inclusive recibió premios y fue casi ganadora en exhibiciones internacionales. Esta novela y film se diferencia de otras ficciones demonizadoras sobre Mengele, como la famosa novela y film Los niños de Brasil, de Ira Levin, ¿se acuerdan? Porque ella retrata como a un genetista biomédico seductor que procura la clonación de muñecas para crear un tipo femenino bello y sano, de tipo de índole aria. Las víctimas de esta ficción no son los judíos de Auschwitz, que Mengele había experimentado con ellos, sino los indígenas mapuches, víctimas de la exclusión y la conquista de los militares del desierto de la Patagonia. Muchas gracias.